¿Qué tal, chicos? En la sesión del día de hoy vamos a aprender el tema de pendiente de una recta. Para este tema necesitamos saber nosotros cómo ubicar coordenadas en el plano, cómo se conforma el plano cartesiano, cómo está compuesto por los 4 cuadrantes y sus diferentes signos, y también tenemos que saber cómo realizar operaciones con números con signo. Empecemos. Lo primero que nosotros debemos empezar a tratar de comprender es qué es la pendiente de una recta. La pendiente no es otra cosa que una inclinación que va a tener una línea recta o un segmento dentro del plano cartesiano. Quiere decir que lo único que vamos a hacer en esta sesión es entender cómo expresar la pendiente por medio ya sea de un valor angular o por medio de una expresión de un número entero o de un número fraccionario que puede ser decimal también. Para poder comenzar, entonces, nosotros deberemos entender nuestro plano cartesiano tal como aparece en este momento. Debemos de entender que el eje X es el que está en la parte horizontal, el eje Y está en la parte vertical, comprender lo que es el cuadrante 1, que siempre va a estar en el lado positivo, comprender el cuadrante 2, que va a tener un signo negativo para las X y positivo para las Y, comprender que el cuadrante 3 en ambos, tanto para X primeramente tiene negativo y para Y también lo tiene negativo. En el caso del cuadrante 4, pues vas a ver que es primero positivo en X y negativo en Y. Bueno, a partir de este momento, si yo comienzo a hacer mi construcción de mi plano cartesiano, me voy a enfocar a trazar los 4 cuadrantes con una misma escala para ambos, que de tal forma me quede uniforme mi plano cartesiano. Así que comenzamos. Si tú te fijas en este momento, el plano cartesiano que yo te estoy proyectando, lo tengo de esta manera y le voy a trazar una recta. Fíjate que esta recta tiene cierta inclinación, genera cierto ángulo. Quiere decir que yo debo de aprender a determinar a través de los datos proporcionados por las coordenadas cartesianas qué valor tiene ese ángulo. Pero la pregunta más obvia sería en este punto, ¿a qué ángulo me estoy refiriendo? Así que ahorita me voy a ir al trazado de un plano cartesiano. ¿Listos? Lo hacemos. Muy bien, ahora que hemos terminado de trazar nosotros el plano cartesiano y que yo he dibujado una recta, en este caso podrás notar que mi línea en rojo que representa la recta que voy a analizar pues está pasando por el punto -1 en Y y está pasando por 2 en X. Aparte de eso puedes notar que a la línea en rojo le he formado 2 flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Eso quiere decir que, como ya habíamos visto en la definición, la recta se va a seguir prolongando tanto en este sentido al infinito como en este sentido al infinito. Entonces, como te decía, nosotros debemos aprender a ubicar a qué parte nos estamos refiriendo de la medición de la pendiente o del ángulo de inclinación en este caso. Recuerda que ángulo de inclinación y pendiente son dos términos que en matemáticas se refieren a una misma cosa, pero se expresan de diferente manera. En este caso, el ángulo al cual yo me estoy refiriendo es el ángulo que se forma entre el eje X y, en este caso, mi línea de análisis, que es la que tengo aquí. A esto lo voy a llamar ángulo alfa. Es propiamente lo que yo estoy estudiando como inclinación o ángulo. Pero, ahí aquí va el pero, cuando yo me refiera a pendiente, en lugar de alfa, yo deberé de utilizar m. En este caso, m es igual a pendiente. Recuerda que cuando estamos utilizando alfa, estamos utilizando medidas angulares. Cuando estamos utilizando la pendiente, vamos a utilizar algún número entero o un número fraccionario. Bueno,
Otra característica que yo debo de tener aquí en cuenta es que si yo trazara rectas, o en este caso líneas auxiliares que son paralelas al eje X, como la que voy a hacer a continuación con el marcador azul, tanto arriba como abajo, de esta manera, podemos nosotros ver que aplicando la teoría de paralelas, el ángulo que se forma en este lado y el ángulo que se forma en este lado es la misma que la que teníamos originalmente. Por lo tanto, si llegara el punto en el cual yo tuviera un caso en donde solamente se expresa un pequeño segmento de recta que no hace intersección con el plano cartesiano, perdón, con el eje X del plano cartesiano, entonces a quien yo me estaría refiriendo sería una línea auxiliar que va a ser en este caso paralela al eje X y que me va a servir de referencia para comprender cuál sería la pendiente de ese segmento de recta. Ya sé que esto suena un poco revuelto, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a hacer la siguiente construcción. Te expongo el siguiente ejemplo. Si tú te das cuenta, acabo de construir nuevamente un plano cartesiano, pero ahora la diferencia es que no tracé una recta como tal, sino que tracé una pequeña parte de ella, un segmento. Como logramos verlo, nosotros podemos decir que pues no puedo yo medir la pendiente porque dejamos en claro que debe hacer intersección con el eje X, pero aquí necesitamos apoyarnos de una línea auxiliar como las azules que acabo de trazar en el ejemplo anterior. Quiere decir que yo transportaría mi eje X hacia arriba en cualquier parte, siempre y cuando cruce el segmento de recta. Lo voy a imaginar, en este caso lo voy a representar con esta línea punteada. Quiere decir que como esa línea auxiliar es paralela al eje X, entonces mi pendiente va a estar determinada por esta abertura, por este ángulo. No hay la necesidad de que nuestro segmento de recta atraviese el eje X en todos los casos, y yo comprendo que basta con que yo trace o genere mentalmente una línea auxiliar para poder determinar esa pendiente. Pero bueno, veamos a qué nos referimos con esto. Muy bien, vamos a ir con el primer ejemplo. Para este ejercicio, si tú te das cuenta, acabo de trazar nuevamente un plano cartesiano en el cual he trazado un segmento de recta que comprende el punto A hasta el punto B. Si quizás al momento de hacer un análisis más riguroso notamos que no pasa exactamente por donde lo estamos representando, recordemos que ahorita esto es un dibujo algo inexacto para poder representar un caso en especial, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a basar simple y sencillamente a las coordenadas como tal. Bueno, a mí me interesa calcular cuál es en este caso, la pendiente que tenemos en este extremo, sabiendo nosotros que como es una recta, no importa el punto al cual yo me refiera, la pendiente va a ser lo mismo. Si yo quisiera medir cuál es la pendiente en este punto, va a ser la misma que en cualquiera de los puntos de la recta. Por lo tanto, al ser una recta, sería la propiedad que tiene. No importa el punto, la pendiente siempre va a ser la misma. Para ello, yo voy a utilizar una fórmula que dice así. M, que es la pendiente, es igual a... Perdón, aquí va sin paréntesis. Y2 menos Y1 es igual... Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Si tú te das cuenta, esta fórmula se parece bastante a lo que hemos venido manejando con distancia entre dos puntos y calcular el punto medio de un segmento. Así que más o menos vamos a hacer lo mismo para etiquetar las coordenadas que tenemos aquí. Entonces, si yo tengo que es el punto A menos 3, menos 2, y tengo el punto B que es 5,1, el primer paso antes de sustituir en la fórmula es que yo debo de etiquetarlos. Y si recuerdas la dinámica, viene más o menos así. Como es esta mi primera coordenada, entonces simple y sencillamente va a ser X1, Y1. En la de abajo pues sería X2, Y2.
Una vez que los hemos etiquetado de esta forma y que no nos hemos confundido, que x1 y y1 van juntos en la misma coordenada y que x2 y y2 van en la misma coordenada, entonces comenzamos a sustituir aquí. Y lo hacemos. M es igual a y2, en este caso 1, menos el signo propio de la fórmula, y1. Aquí me doy cuenta de que pues va a actuar un doble signo negativo, así que al igual que en los casos anteriores debo de abrir un pequeño corchete o paréntesis para señalar que este signo es propio de la fórmula y este es propio de la coordenada, dividido entre x2, en este caso 5, menos x1, que también es negativo, abro su correspondiente corchete, menos 3 y listo. Ya terminé de sustituir y comienzo yo a realizar los cálculos. En este caso, tanto en el numerador como en el denominador de esta fracción, pues hay una multiplicación de signos. La realizamos. M es igual o pendiente a 1 menos por menos más 2 dividido entre menos por menos más 5 y 3. Realizamos la suma. Pendiente M es igual a 3 entre 8. Cuando yo tenga este valor, pues me voy a dar cuenta que obtuve una fracción. Es importantísimo que cuando yo obtengo una fracción que no se puede reducir, no debo de buscar hacer la división, ya que entonces pierdo la exactitud del cálculo y de la respuesta. En este caso hay que dejarlo así como está. Solamente se deben de hacer operaciones de simplificación cuando veamos que al realizar la división del numerador entre el denominador nos va a dar exacto. En este caso no es así, por lo tanto no lo debemos de hacer. Bueno, quiere decir entonces que la pendiente M para cualquiera de los puntos de este segmento de recta entre A y B va a ser de 3/8 en positivo. Fíjate bien aquí en este punto, estoy diciendo 3/8 en positivo porque el resultado es positivo. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver esto. En este momento, pues dirás, ok, pero tú me hablaste de un ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Porque no lo estás expresando en forma de grados, ya sea de grados radianes o de grados para un ángulo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Pues bueno, vamos a tener que tomar tu calculadora, así que te espero que vayas por ella mientras yo voy por la mía. Muy bien, ya que tenemos nosotros nuestra calculadora en la mano, vamos a recordar un poquito de lo que vimos en geometría plana y trigonometría, especialmente cuando vimos las funciones trigonométricas. Si tú recuerdas, dentro de las funciones trigonométricas, nosotros vimos 3. Seno de teta igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. La siguiente, que es coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente tangente de teta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin hacer mucho ruido, de antemano te voy a dar la función que vamos a utilizar. En este caso es la función tangente. Aquí quiero que nosotros veamos lo siguiente. Yo voy a generar en este plano cartesiano con este segmento de recta un triángulo rectángulo con ayuda aquí de esta línea punteada. Aquí me fui un poco chocado, pero se entiende. Aquí tengo mi ángulo recto y aquí yo voy a comprender lo siguiente. Primero que nada, esta expresión hasta ahorita no se parece mucho a esto que tengo acá abajo, pero yo te voy a explicar que esta parte de aquí, este denominador de mi fórmula, en realidad se está refiriendo a este lado de este triángulo rectángulo. Es decir, que este lado se obtiene su longitud de la diferencia de calcular el valor de x2 menos x1. Este lado se obtiene de calcular la diferencia de y2 menos y1. Fíjate bien cómo lo estamos haciendo. En este caso, si yo estoy diciendo que es x2, sería 5, que es x, 1, 2,
3, 4 y 5. Y de acá tenemos 1, 2, 3. Así que sería 5 menos 3, pues tenemos una distancia total de 8. Y lo puedes analizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso mide 8. Que es lo que nos salió de este lado. Si nos vamos aquí, pues sería entonces un espacio. Y pues sería hacia abajo 2. Entonces te quedaría 1 menos 2, pues te daría 3. No sé si lo alcanzaste a apreciar. Bueno, en este caso yo voy a trasladar esta fórmula. La tangente de θ es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Te digo, es lo mismo. Cateto opuesto, ¿quién es el opuesto? Pues si yo me estoy refiriendo a este ángulo, que este es el mismo, pues entonces mi cateto opuesto es este de aquí, por lo tanto va arriba. Fíjate, igualito. Como este lado es el que está a un lado del ángulo de referencia, pues entonces este lado se le llama cateto adyacente. Por eso va abajo y por eso va de esta manera. Quiere decir que lo que yo acabo de aplicar para el cálculo de la pendiente no es otra cosa que la fórmula de la función tangente. Y la tengo expresada el valor del ángulo por medio de este número fraccionario o decimal. ¿Cómo lo vamos a convertir? Haciendo un poco de memoria, pues recordarás, te presento el procedimiento, dependiendo del tipo de calculadora que vayas a utilizar en ese momento, dependerá de la manera en cómo vas a introducir la secuencia de comandos. En este caso, siempre vamos a empezar por la tecla inversa, shift o segunda función. Como logras ver en mi calculadora, viene la tecla INV, inversa, que se encuentra en la parte superior izquierda del bloque azul. Al presionarla, inmediatamente vas a ver que cambiaron o cambian sin, cos y tan, que es seno, coseno y tangente respectivamente. Si tú te fijas, aparece sin menos 1 a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces vamos a presionar tangente a la menos 1, abre un paréntesis y voy a colocar el resultado. 3 dividido entre 8. Cierro mi paréntesis y por último le doy igual. En este caso, pues ya me está reflejando el valor de la inversa de la tangente expresada en grados. Esa sería una manera de cómo determinarlo. Dependiendo de tu calculadora, pues vas a generar segunda función, enseguida tangente, metemos el valor 3 entre 8 y le damos igual y nos tiene que arrojar el valor. Vamos a hacerlo. En este caso, te digo, dependiendo de la calculadora, vas a tener tú que experimentar. Sería segunda función, tangente, 3 entre 8. Si yo le hago de esa manera, pues en mi calculadora no funciona. Así que primero yo tengo que hacer otro tipo de cálculo. Sería así, 3 entre 8, ya lo tengo ahí. Y le voy a dar segunda función, tangente. En ese momento a mí ya me funcionó y me arrojó un valor de que m es igual a un valor de ángulo que es igual o más o menos igual a 20.55 grados. Si te das cuenta, pues estamos utilizando lo que ya vimos en el curso anterior, pero aplicado a la geometría analítica. La gran pregunta es, ¿tengo que realizar todos estos pasos? Eso ya depende de ti, porque como estamos viendo el tema de la pendiente, lo único que nos interesa es esta parte de aquí, únicamente. Esto de aquí ya fue, pues, opcional. Para el siguiente caso no voy a trazar ningún plano cartesiano, porque al igual que en los demás temas, el plano cartesiano nos ayuda para darnos cuenta de cómo está vaya planteado el problema, pero aquí no lo podemos imaginar. Primero que nada tenemos dos puntos, el punto D y el punto E. El punto D menos 4,7 y el punto E 2,-9. El primer punto pues estaría sobre el cuadrante 2, mientras que el punto E estaría sobre el cuadrante 4. Quiere decir que si nosotros bosquejáramos la información, vamos a realizar un pequeño bosquejo, X y Y, pues quiere decir que nuestro segmento de recta que va del punto D al punto E iría más o menos de esta manera. El bosquejo también es muy útil, no es una representación tan elaborada como el hecho de que tú agarres una recta y comiences a hacer las graduaciones y comiences a tener una mayor rigidez en su construcción.
En ocasiones los matemáticos pueden recurrir a este tipo de herramientas con la finalidad de darle un poco de mayor celeridad cuando ya se tiene comprensión de lo que se está haciendo con la práctica. Poco a poco tú puedes ir recurriendo a los bosquejos con la finalidad de acelerar tu proceso de comprensión del problema. Al igual que en el caso anterior, pues a nosotros nos interesa saber cuál es el valor de la pendiente m. Así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar escribiendo nuestra fórmula, que es pendiente m es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. En este caso, pues yo necesito, al igual que en el caso anterior, primero etiquetar mis coordenadas y utilizo el mismo criterio. Como es mi primera coordenada el punto D, pues entonces va a ser x1, y1. Y como esta es mi segunda coordenada, pues va a ser x2, y2. Vamos a sustituir. M es igual a y2, en este caso, menos 9, menos, signo de la fórmula, y1, que es 7. Si te fijas aquí ya no ocupé hacer ningún corchete o algo, porque como es positivo y1, pues no hay la necesidad de hacer la diferencia. Dividido entre x2, que es 2 menos, y vemos que la siguiente sí tenemos que recurrir al corchete, menos 4. Ok, en este momento yo comienzo a hacer las operaciones de abajo y de arriba. M es igual a menos 9 menos 7, esto me da menos 16, dividido entre 2 menos 4, pues es una multiplicación de signos, menos por menos te da más, 2 más 4. Quiere decir que m es igual a menos 16 entre 6. Al igual que en el caso anterior, te pudiste haberte dado cuenta, de que me dio una fracción nuevamente, pero a diferencia de la fracción anterior que obtuvimos, a mí me dio una fracción que puede ser simplificable. Es divisible entre 2 o la puedo simplificar entre 2. Quiere decir que aplico mitad de menos 16, me da menos 8, y mitad de 6 me da 3. Quiere decir que me dio menos 8 tercios. Y si te das cuenta, aquí el signo cambió. Y si lo relacionamos con el ejemplo anterior, que te lo proyecto de este lado, pues resulta que la recta tiene su inclinación del otro lado. Es decir, lo tiene en este lado, n. A ver si hasta aquí vamos comprendiendo qué está ocurriendo con los signos en la pendiente. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más donde nos va a dar un resultado entero. A ver qué ocurre. ¿Listos? Si te puedes dar cuenta, yo tengo a los puntos M y N. Cuidado, porque aquí los puntos, recuerda que son en mayúsculas y no me quieras confundir esta M con la M minúscula de la pendiente. 8,3 y 10,5 respectivamente. Vamos a hacer el mismo proceso. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a hacer trampa, ya no vamos a marcarlo como x1, y1 y x2, y2. Vamos a ver si lo puedes localizar tú solito, ¿sale? Lo que sí, me voy a basar en mi fórmula. M es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. M es igual, vamos con y2, 5 menos y1, 3, dividido entre x2, que son 10, menos 8. Quiere decir que m es igual a 5 menos 3, me da 2, 10 menos 8, me da 2. En este caso, pues me quedó una fracción, pero esta fracción tiene una particularidad, también se puede simplificar y la hago directamente. 2 dividido entre 2, pues resulta que la pendiente es igual a 1. Es decir, m es igual a 1. Vamos a ver cómo quedaría el bosquejo. Aquí yo tengo eje X, eje Y. Si te fijas, como están todos positivos, significa que están cargados al cuadrante 1. Como es 8.3, significa que está más o menos por aquí. Y el otro es 10.5, que está más o menos por aquí. Quiere decir que mi recta estaría de esta manera. M y N. Ese sería nuestro bosquejo. Muy bien. Espero que hasta este punto te haya servido lo que hemos visto sobre cómo calcular la pendiente. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis.
Una vez que hemos visto cómo calcular la pendiente de una recta, vamos a hacer un análisis de cuántos tipos de pendiente nos vamos a encontrar. Hasta ahorita hemos visto solamente dos, los positivos y los negativos. Así que vamos a aprender en esta parte del video cómo lograr identificar si es positiva, si es negativa, si es neutra o si en este caso es indefinida. Para en este caso, como son bosquejos, te pido que pongamos mucha atención. Tengo aquí yo 4 bosquejos de planos cartesianos y voy a trazar una recta en cada uno de ellos. Muy bien. Si te fijas, una vez que yo he trazado estas 4 líneas rojas para simbolizar los diferentes tipos de pendientes, yo te preguntaría, la primera, ¿a qué tipo de pendiente es? Con base a lo que hemos visto hasta este momento. Si pusiste atención, el tipo de inclinación que tiene nos recuerda mucho al ejercicio 1, al primer ejemplo. Por lo tanto, podemos decir que tiene un signo positivo. En tanto que la que está a la derecha tiene un signo negativo. Ahora bien, pero ¿cómo le hago yo, sin cálculos, determinar quién es positivo y quién es negativo? Siempre me ha gustado imaginar este ejemplo para mis estudiantes. Les digo, imagina por un momento que hay un monito o una personita aquí, ahí la tenemos, muy sonriente, que comienza a caminar por cualquiera de las líneas imaginarias o por la horizontal X. Siempre tiene que ser por alguna horizontal. Y este monito comienza a caminar. Si tú te das cuenta, al momento de llegar a la recta en rojo, comienza a caminar sobre ella, pero comienza a subir. Como está comenzando a subir, significa entonces que la pendiente es positiva. Por el contrario, si imaginamos el monito, ahora como en el segundo caso, pues comienza a caminar también hasta llegar a la recta. ¿Y qué es lo que comienza a hacer el monito? Pues el monito comienza a descender. Por esa razón es negativa la pendiente. Es una manera para mí muy fácil de reconocerlo cuando es positivo y cuando es negativo. Pero, y en este caso, ¿cuál es la pendiente para el tercer bosquejo? Para el tercer bosquejo, pues la pendiente se le llama una pendiente neutra o también una pendiente cero. ¿Por qué? Porque si imaginas al mismo monito, pues está caminando o está avanzando a través de una superficie totalmente llana. En este caso, esta línea roja o este segmento de recta es totalmente paralelo al eje X. Cuando ocurre que son líneas paralelas al eje X, significa que no hay ni pendiente positiva ni negativa, es decir, no está subiendo pero tampoco está bajando. Por lo tanto, su pendiente es cero o pendiente neutra. Por otro lado, imaginemos el último caso. Es el mismo monito que va caminando, imagínate, va caminando, ¿y qué es lo que va a pasar? Efectivamente, al llegar a la recta en rojo, pues lo que va a hacer es que va a topar con pared. No puede ni subir, no puede ni bajar. En ese momento decimos nosotros que su pendiente es indefinida. En algunos textos también lo manejan como una pendiente infinita. Ya esto ya depende del autor o del profe de matemáticas con el que estés trabajando, ¿sí? Por la mayoría de los profes dicen es una pendiente indefinida. Hay algunos cuantos que dicen es infinita. Igualmente, si tú lo quieres calcular, pues puedes calcular la pendiente de 90 grados. ¿Y por qué te digo que es la pendiente de 90 grados? Porque el ángulo que se va a formar aquí son 90 grados, porque es paralelo al eje Y y perpendicular al eje X. Y lo puedes hacer en tu calculadora. Tangente de 90, y te vas a fijar que te va a dar error, o te va a dar infinito, error de sintaxis o math error. Ya depende del modelo de tu calculadora. Antes de terminar el video, recuerda que hay puntos importantes para este tema. Es manejar las operaciones como se recomienda. Tener mucho cuidado con los signos de las coordenadas y recordar las características de los 4 tipos de pendientes a los cuales nos vamos a enfrentar. Debes de saber reconocer cuáles fracciones se pueden simplificar y cuáles no. En este caso, recuerda que todas las fracciones que se pueden simplificar son aquellas en las cuales tú haces la operación y te da un decimal entero. Por otro lado, si te da un decimal infinito, pues en este caso no le debes de mover. Recuerda que si no sabes cómo simplificar,
hay que buscar una fuente de información donde te explica cómo se simplifica una fracción para que puedas dar el resultado correcto. Hasta pronto. Si te gustan los videos que estoy presentando en este canal, te pido que me apoyes con tu like, suscríbete y claro, deja tus comentarios. Di que te gustaría que abordáramos en este canal y con mucho gusto lo hacemos en la próxima. Hasta pronto.